Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, vengo delante de tuyo, Señor, reconociendo mi condición, Señor, de pecador, mi condición, Señor, de que no soy perfecto, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea recordándome, Señor, las cosas, que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu voluntad. Mira, Señor, los corazones, mira las mentes de cada uno de mis hermanos, las necesidades que tienen, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estar en este tiempo, Señor, atentos, y que podamos, Señor, entender por qué cada jueves, Señor, tú traes un tema para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a dar lectura en el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tienen? Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pueden tomar asiento, hermano. Muy bien, como cada jueves ustedes saben que estamos siguiendo los temas del libro Cuando pecadores dicen acepto. Y el jueves pasado yo no pude estar por tema personal, pero nuestra hermana Rosario dio el tema de el cirujano, el bisturí y el cónyuge que se mantenía en pecado, ¿no es cierto? Hoy día el tema es gracia tenaz. Entonces, una de las cosas que nosotros le hemos estado diciendo a ustedes es que repasemos el libro, ¿no? Que podamos revisar cada tema, ¿no? No solamente es para matrimonio, sino también para cada creyente que le puede ser útil. Y lo que yo veía en el tema del jueves pasado, porque he visto lo que nuestra hermana Rosario trajo en el mensaje y hablaba pues de el profeta Natán cuando viene a David y le cuenta la historia, ¿no? Y David, enojado, dice que ese hombre era digno de muerte y prácticamente él mismo estaba haciendo juicio sobre lo que él había cometido, ¿no? Entonces, el libro dice, ¿no? Y la hermana Rosario también lo decía, de que siempre es necesario que haya un Natán en nuestra vida. ¿Para qué? Para que con amor, para que con sabiduría, para que se acerque a la persona que está de repente en pecado y lo haga reconciliar con Dios. Porque dice de que lo que Dios hizo fue un plan de rescate, ¿no?
utilizar al profeta Natán para que le hable a David y hacerlo volver al Señor. Entonces, tremendo, ¿no? Porque en nuestra vida, dice, muchas veces entre nosotros como pareja, ¿no?, el esposo y la esposa, muchas veces hacemos juicio duramente, ¿no? Pero no lo hacemos con amor, ¿no? Y lo que enseña allí la Biblia es de que Dios usó sabiamente a Natán. No fue Natán a condenarlo a David, a decirle, eres un adúltero, sino que le contó una historia y de la historia se desencadenó todo lo demás. Entonces, viendo ya esto, ¿no?, hoy nos toca el tema de la gracia tenaz. Todos nosotros hemos escuchado muchas veces la gracia, ¿no? La gracia y la misericordia. Gracia, lo que no te mereces, pero Dios te lo da. Y en esta gracia tenaz que describe el libro, ¿por qué lo describe como una gracia tenaz? Dice el significado de tenaz, dice que implica una lucha intensa por encontrar la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, Dios, en su gracia, Dios va a hacer todo lo que Él ya ha determinado en nuestra vida. Y no va a ser por nuestros esfuerzos humanos, no va a ser por nuestras obras, sino que es la gracia de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, dice que esta gracia es persistente para correr esta carrera. Nosotros tenemos que correr una carrera que es la carrera de la fe. Mientras nosotros vivamos en este mundo, vamos a tener luchas, adversidades, pruebas, enfermedades, van a pasar muchas cosas en nuestra vida, porque el ser cristiano no significa que va a desaparecer todo y todo va a ser perfecto a tu alrededor. Entonces, una de las cosas que nombra un teólogo en el libro, dice, se llama J. Packer, él dice, no hay necesidad más urgente en la cristiandad, o sea, en la vida de los creyentes, que la de una conciencia renovada. ¿Se entiende eso? No hay necesidad más urgente en la cristiandad que la de una conciencia renovada de lo que realmente es la gracia de Dios. Lo que realmente es la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios que se obtiene por la fe. Entonces, nosotros hemos leído en Tito, dice el versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y cómo se ha manifestado? ¿A través de qué? ¿A través de quién? A través de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, dice que esa gracia es la que nos ha justificado, porque por fe nosotros hemos sido justificados. Y esa misma gracia que justifica es la misma gracia que nos santifica cada día. Cada día nuestra vida es santificada. ¿Y por qué? Porque esa gracia es el poder de Dios. Esa gracia es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, el versículo 11 inicia diciendo que es Cristo nuestro Salvador quien se ha encarnado
y a través de él ha venido la gracia para los hombres. Ha reconciliado a los que eran enemigos de Dios. Ha reconciliado a los hombres con Dios a través de Jesucristo. Entonces, esta gracia dice que también está constantemente la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas. Y esta gracia dice que gradualmente, ¿no?, progresivamente, poco a poco, con el pasar de los años, hace que nosotros maduremos. Si muchos de nosotros estamos aquí, hay algunos que tienen 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero ya no son los mismos cuando vinieron el primer día y se bautizaron. Ahora ya conocen más de la palabra de Dios, ya saben lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La gracia de Dios es la que nos ayuda y nos dirige para que nosotros hagamos lo correcto y no hagamos lo que no agrada a Dios. Entonces, dice también que esa gracia nos ayuda a correr esta carrera que está delante de nosotros. ¿Cómo? Con paciencia y con diligencia. O sea que no tenemos que apurarnos. Dios nos va a ayudar en todo este proceso. Mientras estemos en este mundo, la gracia de Dios va a estar en nuestra vida. Él se va a encargar de ayudarnos y sobre todo dice que lo más significativo es el tiempo que corremos en nuestro matrimonio. Yo el 20 de febrero cumplí 24 años, ¿no? Y ahora leyendo el libro recién me daba cuenta, porque a veces uno se puede atribuir de que yo he llevado bien mi matrimonio, de que como yo no tomo, no fumo, no hago tal cosa, entonces, bueno, mi matrimonio tiene que ser un buen matrimonio, un matrimonio modelo. Y no es así. Porque si yo hasta el día de hoy estoy con mi esposa, ha sido por pura gracia de Dios. Que Él nos sostiene y que cada vez que hemos discutido y que cada vez que hemos tenido dificultades, enfermedades, problemas, pues ha estado la gracia de Dios ahí para hacernos entender que debemos de seguir luchando, que debemos de seguir juntos, que debemos estar firmes, porque esto no se trata de que mañana ocurre un problema y entonces nos separamos, hasta aquí nomás llegamos. No. Entonces, esta gracia es algo permanente en la vida del cristiano y es una fuerza divina que nunca cesa de trabajar, dice, las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Entonces, esto es real, ¿no? Yo recuerdo ese cántico que dice, Jehová te guardará tu salida y tu entrada, dice. Jehová, dice, no se adormecerá. Él, dice, guardará tu salida y tu entrada para siempre, dice. Entonces, es verdad de que todo lo que la gracia de Dios nos da es para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Una historia que cuenta el autor y lo compara, ¿no?, con cómo puede ser. Había, dice, un hombre, un entrenador, dice que este hombre era un hombre rudo, un hombre que trabajaba, dice, con fierros, ¿no?, pero que a la vez dice que le gustaba el béisbol y él le gustaba jugar con los niños y de pronto un día dice que él comenzó a reclutar varios niños, ¿no?, para enseñarles a jugar béisbol. Y lo hacía de una manera tan excelente, dice, que estos niños
no eran ni siquiera excelentes en el juego del béisbol, sino que él formó a todos estos niños y no había equipo que podía enfrentarle y ganarle. ¿Qué quiere decir? Este entrenador prácticamente dice que tenía la visión de que a cada niño lo incitaba a sacar lo mejor de él. Y así no eran, dice, los niños los que prácticamente pudieron tener el éxito, ¿no? Sino que era gracias al maestro que les enseñaba. La vida del cristiano es similar, porque nosotros cuando venimos a Cristo venimos con muchas situaciones, ¿no?, que hemos pasado en nuestra vida desde pequeños, de adolescentes, algunos ya de adultos, ¿no? Pero Dios lo que va haciendo es transformando nuestra vida, porque Dios no nos deja así como nos ha encontrado, sino que Dios va transformando, nuestro corazón va cambiando. Ese corazón de piedra lo quita y va poniendo un corazón de carne, dice, ¿no? Un corazón que oiga la voz de Dios, un corazón que tema lo que Dios dice. Y allí podemos ver, ¿no?, cómo este maestro se encargó de que este grupo de niños sea un grupo excelente, y así también Dios, cuando trae a los pecadores a sus pies, Dios comienza a hacer esa obra perfecta, ¿no?, en nosotros, cada día. Y aun cuando nosotros podemos pensar de que yo no sirvo para estar en la iglesia, yo no creo que Dios tenga un llamado para mí, pues Dios es el que se va a encargar a través de la gracia de hacerlo. Un comentario de John Stott dice: el crecimiento espiritual es inevitable, no porque seamos grandes estudiantes, sino porque la gracia es un maestro excepcional. Y allí yo comparo esto con este hombre que pudo hacer de este grupo de niños un éxito, ¿no? Entonces, dice, la gracia es un maestro excepcional, es el entrenador que no se rinde, el maestro que nunca se da por vencido. La gracia es persistente para capacitarnos a correr esta carrera. O sea, hermanos, Dios no se cansa. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y aún, yo escuchaba el otro día a un predicador, ¿no?, que hacía la comparación, ¿no? Con Moisés se tardó 40 años para moldearlo, con Pablo 3 años. ¿Por qué con algunos demora un poco más? ¿No? ¿Será porque a veces nosotros mismos somos los que no queremos entrar en ese mover de Dios y postergamos, ¿no? No queremos ir más allá. Entonces, eso es una de las cosas que la gracia de Dios va a hacer en nuestra vida. No nos va a dejar, va a persistir, va a seguir, va a insistir, va a trabajar en nuestra vida de tal manera que tú vayas adelante. Otra de las cosas que dice el autor es que la gracia nos enseña a renunciar. ¿Cuántos han renunciado a muchas cosas? A ver, cuando uno viene a Cristo, se da cuenta que ya el estar con los amigos que toman, los que están en la esquina, las fiestas, ya es prácticamente un renunciar
a todas esas cosas, porque tú entiendes que la palabra de Dios te enseña a que lo malo, que antes tú le llamabas bueno, ya no es pues bueno, ¿no? Entonces, dice, nos enseña a renunciar y a negarnos, a rechazar y a rehusarte, dice. O sea, es la gracia de Dios la que nos ayuda a tomar esas determinaciones de ya no seguir en esa vida pasada, ¿no? ¿Cuántos? Yo particularmente, cuando todavía no estaba en los caminos del Señor, yo me ponía a sacar cuentas y decía, ¿voy o no voy? Porque si voy este domingo, ya el otro domingo también voy a seguir yendo y ya de ahí ya no voy a tener que estar con mis amigos, voy a tomar y si tomo, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Entonces sumaba, restaba y decía, no, mejor no voy, ¿no? Claro, porque yo decía, no, porque mis amigos, o sea, ya no voy a poder estar con mis amigos. Pero el Señor nos enseña a renunciar, a negarnos, a rechazar todo eso, porque eso es parte, dice, de las pasiones mundanas. Pasiones mundanas. Lo que antes nosotros le llamábamos ir a una fiesta es normal, voy a divertirme, total, he trabajado toda la semana, pues Dios te enseña de que esas son pasiones mundanas. ¿Qué más nos enseña aquí? Dice, Dios nos recuerda que el reto más grande de nuestro matrimonio es que la tendencia es que vivamos no como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre. Muchos de nosotros, y yo cuando me tocó el tema de durmiendo con el peor de los pecadores, ¿no? Buen tema me tocó. Uno dice, ¿no? Pero yo estoy dando la talla, o sea, no hago cosas malas, no sé por qué mi esposa dice que yo soy así y se queja que por aquí, que por allá. Pero dice aquí el autor que muchos de nosotros en nuestro matrimonio no vivimos como un nuevo hombre, sino que todavía hay ese viejo hombre que se enseñorea de nosotros, que nos domina, y eso no debería de ser así. Entonces, dice también, la gracia dentro de la salvación nos da nuevos deseos para agradar a Dios y para vivir para su gloria. Claro, yo cuando me convertí al Señor, yo quería estar en ese tiempo, en Agua Viva hacían 3 cultos, y yo me quedaba en 2 cultos, el de las 7 y el de las 8:30, y recién a las 10 de la mañana yo salía para mi casa y llegaba al mediodía, 1 de la tarde. Yo quería estar allí en la iglesia, escuchando las prédicas, cantando, alabando, porque la gracia de Dios nos da nuevos deseos para agradar a Dios, porque tú quieres estar con Dios, tú quieres participar, no quieres dejar. Yo he participado de retiros y he visto, obviamente, cosas, como he conversado algunas veces con el pastor Carlos, ¿no? Cosas que no están, pues, alineadas a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero había palabra, pero habían cosas que sí uno tenía que examinarlo, ¿no? No todo podemos decir que es bíblico, ¿no? Muchas veces. Entonces, una de las cosas por las cuales yo llegué acá era por la distancia, ¿no? Yo ya no quería irme hasta Rizo, entonces yo comencé a buscar la iglesia y allí fue donde llegué aquí a Pachacamac, ¿no?
cuando todavía era solamente esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios me conquistó, me comenzó a poner en el lugar donde sabía Él que aquí yo iba a servirle, iba a crecer, iba a madurar, iba prácticamente ser conforme a su propósito de Él, lo que prácticamente Dios quiere, ¿no? Y yo sé que ahora recién entiendo que debo de esperar y que no debo de apresurarme, que no debo de correr, que debo de ser prudente, que debo de prepararme, porque si no me preparo tampoco no voy a poder servirle al Señor como Él quiere que le sirva, ¿no? ¿Y cómo se le sirve al Señor? Con excelencia, pues, ¿no? No podemos ser mediocres, no podemos estar a medias, hoy día quiero, mañana no quiero. Entonces, este tema de la gracia es importante. Me parece importante, dice que la gracia para poder vivir, dice, tiene dos aspectos, dice. La gracia que santifica, que hace que uno renuncie a lo malo y que abrace lo bueno. O sea, cuando hemos hablado muchas veces de la condición de pecado, ¿no? Que uno estaba de espalda a Dios, pero cuando Dios te encuentra, entonces tú vuelves a Él y comienzas ya a llevar no una vida de pecado, sino una vida en la cual Dios va trabajando en cada área de nuestra vida. Es un voltear, dice, de lo que es malo a lo que es correcto. O sea, antes yo vivía de pecado en pecado, en pecado, en pecado, y para mí era normal. Pero ahora cuando yo veo en la calle la gente que se ha amanecido hasta el día siguiente y siguen tomando, y yo digo, ese hombre no se da cuenta de lo que está haciendo. Y después digo, pero yo también me amanecía así tomando. O sea, ¿cómo Dios, por medio de su gracia, cómo puede alcanzar a los pecadores y poder rescatarlos y poder transformarlos? Dice también que esa gracia nos hace crecer en nuevos pensamientos, nos hace crecer también en paciencia para con nuestro cónyuge. ¿Cuántos tienen paciencia con su cónyuge? Hermana Erika, ¿tiene paciencia el hermano Israel? Usted a él, porque yo sé que él sí le tiene paciencia. No, ya confesó, hermano. Nos da paciencia, dice, para con nuestro cónyuge, nos da dominio propio. En lugar de, ya no salen esas palabras ásperas, ya no salen esas palabras ofensivas, sino que nos ayuda, dice, a mostrar el amor, la paz, el gozo, ¿no? Y hay un despliegue, dice, de acciones piadosas. Ya no eres ese hombre, pues, como yo les contaba la vez pasada, ¿no? Renegón, que me levantaba y todo me aburría, ¿no? Hace años ha sido, no es ahora, hace años, por si acaso. Entonces, por la gracia de Dios, yo doy fe de que lo que dice el autor es verdad. En el tiempo Dios va trabajando con nosotros, vamos madurando, vas mirando las cosas desde otra perspectiva, como se ha hablado. Tu teología es una teología correcta, tu perspectiva de las cosas del mundo son las correctas,
vas más a lo bíblico que a lo que te dice el vecino, el amigo, la abuelita. Entonces, todo esto es parte de la gracia de Dios, ¿no? Luego dice también, la gracia es el poder para esperar. En Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la iglesia siempre escuchamos a nuestro pastor que dice, Cristo viene, ¿no es cierto? Pero varios no creen que Cristo viene. Y yo me incluyo. A veces, Cristo viene. Ay, sí, pastor, sí. Pero eso es una realidad. Es una realidad. Y dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada. El esperar obra cosas en nuestras almas y en nuestros matrimonios. El esperar es parte de lo que Dios ha prometido a su pueblo, que Él vendrá. Y esperar, nosotros como esposos, como cónyuges, también tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. La gracia de Dios nos ayuda a esperar. Ahora, ¿a quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Todos queremos las cosas ya. A nadie le gusta esperar, ¿no? Y dice el autor que cuando hay un asunto en su matrimonio que no se ha resuelto, que él piensa que se necesita aclarar y resolver, nunca quiere escuchar palabras como amor, hay que esperar, sino que él quiere, dice, que las cosas se solucionen rápido. Entonces, la gracia de Dios nos enseña que nosotros debemos saber esperar, así como Dios ha prometido que algún día Cristo vendrá por segunda vez, también en el matrimonio lo que hace la gracia de Dios es nos ayuda a saber esperar que cada circunstancia tiene un propósito y que cuando las cosas suceden muchas veces no las podemos cambiar. Quisiéramos cambiarlas, pero muchas veces, si Dios arreglaría todos los problemas que tenemos, dice, entonces todo sería perfecto, pues, ¿no? O sea, a veces nosotros nos levantamos y ya nos llega una noticia, te cancelaron la tarjeta, no puedes retirar tu dinero. Y ahí, ¿qué tal si tú solamente vas a tu cuarto, te pones de rodillas, Señor, voy a orar para que en 5 minutos yo llame y esa situación cambie? ¿Eso pasa? Eso no pasa. Ya estás con el problema y ahora tienes que ir, gestionar, preguntar qué cosa fue lo que sucedió, esperar hasta que solucionen, porque no lo solucionan muchas veces ese mismo día. Y entonces nosotros allí tenemos que saber esperar, ¿no? Si Dios arreglara todos los problemas, dice, entonces todo el mundo sería perfecto y este mundo nunca va a ser perfecto. Dice que la perfección solamente vendrá el día que Jesucristo venga por segunda vez. Allí, recién cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, allí será la perfección. Antes no. Acá es un mundo caído, un mundo lleno de pecado, de maldad, de enfermedad, de sufrimiento, dolor, y vamos a experimentar muchas cosas. Luego dice también que la gracia nos ayuda
para el querer y el amar, dice. En nuestra vida pasada, dice, éramos fervientes para las cosas equivocadas y ardientes para el pecado, ¿no? Proverbios dice que hay hombres que usan sus pies, están presurosos para correr al mal, ¿no? O sea, todo eso antes era parte de nosotros, ¿no? Ir a las fiestas, salir con amigos, discoteca, muchas cosas que pasaban. Éramos fervientes, eso sí, ¿no? ¿Cuándo es la fiesta? El sábado, ahí estoy, yo no voy a faltar, cuenta conmigo. Oye, pero hay que dar una cuota, ya, toma mi cuota. Pero cuando llegamos a la iglesia, entonces ahí las cosas cambian, ¿no? Ahí ya no somos tan fervientes, ya no somos tan amantes de las cosas de Dios, sino que más bien nos alejamos, ¿no? Luego dice, esa gracia que es Cristo nos ayuda para entrenarnos y redirigir nuestras pasiones hacia Dios. A través de Cristo, todo lo que son esas pasiones, esos deseos, nosotros podemos redirigirlas, dice, hacia Dios, orando y pidiéndole a Dios que quite de nosotros esas cosas que aún quedan en algunas áreas de nuestra vida. Y la pregunta que hace el autor es, ¿cuántos de los hombres y de las mujeres ayudan a su esposa, dice, a redirigir a su cónyuge a la gracia de Dios? ¿Qué tan seguido le recuerdas a él o a ella que la gracia de Dios siempre está obrando para entrenarlos y para cambiarlos? Somos de ayudarnos el uno al otro, de recordarnos de que debemos ir hacia Dios porque nada vamos a lograr por nuestros propios esfuerzos. Somos de pedir ayuda a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque todavía en mí todavía hay cosas que no te agradan. El esposo debe ayudar a su esposa, la esposa debe ayudar a su esposo. Así como Natán, de buena manera, sabiamente, guiándolo, redirigiéndolo, dice, para que pueda la esposa o el esposo reaccionar y poder ir a los pies de Dios y poder ser ayudado. Una de las cosas que dice también es de que muchas veces, y esto le pasa a mi esposa, ¿no? Que ella, desde que se levanta, full time, ¿no? Tiempo completo, cocina, lava, plancha, se va al mercado, ta. Y se le pasa el día. Se pasó el día y de repente no pudo hacer su devocional o no pudo repasar su Biblia, ¿no? Y dice el autor que debemos ser conscientes de que necesitamos más de lo que Cristo ya ha hecho y no desviarnos pensando en que qué es lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pensamos de que vamos a agradar a Dios haciendo un montón de cosas. Pero el autor dice, muchas veces nos desviamos porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer
todas esas cosas cuando ya Cristo las ha hecho. ¿Qué más dice? Predique el Evangelio a su cónyuge. Es algo que hoy día se hizo una tarea para mí, pues, ¿no? Tengo que sentarme con mi esposa. Yo le decía a mi esposa hace unos días, tenemos que volver a hacer nuestras oraciones en la mañana, porque éramos de levantarnos a las 5 de la mañana, abríamos los ojos y ya, vamos a orar. Y nos poníamos a orar por cada cosa que estaba sucediendo dentro de la familia, por el trabajo, por las situaciones que pasaban acá en la iglesia, por algunos hermanos enfermos, sin trabajo, por situaciones que se daban. Éramos de hacerlo, hasta que llegó un momento en que lo perdimos. Y yo le decía hace unos días a mi esposa, Carmen, tenemos que volver a retomar, porque si te das cuenta, hemos dejado y estamos prácticamente en la comodidad de que ya... Y yo por mi parte, a las 6 de la mañana hace la iglesia la oración por el prójimo, ¿no? Yo a las 6 ya estoy enrumbándome al trabajo, yo a las 5:30 ya tengo que estar en la ducha, salgo, oro y de ahí ya me encamino al trabajo, ¿no? Pero eso es lo que yo debo de hacer ahora y me he puesto como una tarea, ¿no? De hacerlo con mi esposa, de ayudarla, de poder entre ambos leer un capítulo, sacar una enseñanza, porque lo tengo que hacer, porque es parte de lo que este libro nos enseña y sobre todo porque el matrimonio es eso, de poder ayudarnos mutuamente. Luego dice, debemos recordar a nuestro cónyuge que Dios obra en lo interior, mucho antes de que el cambio se vuelva visible. A veces uno se desespera, ¿no? Quiere ver ya cambios en su esposo, en su esposa, en sus hijos. A mí me ha pasado, ¿no? Quería llegar antes y encontrar a mis hijas con la Biblia en la sala, ¿no? O que estén viendo en YouTube un programa de la Biblia o algo, ¿no? Y si no era así, me molestaba, ¿no? Porque estaban viendo otros programas de pasteles, haciendo tortas y todo. Yo decía, ¿por qué están viendo eso? Pueden ver lo de la Biblia y todo lo demás. Pero también soy consciente de que muchas veces el cambio, que uno no lo ve visiblemente, Dios lo está produciendo internamente en cada una de las personas. Entonces, no nos corresponde, dice, dictar cómo debe suceder el cambio, sino dar gracias por donde sea que haya evidencia de la gracia. Entonces, nosotros no podemos determinar cómo es que nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa debe de hacer para obtener un cambio, ¿no? Ese cambio Dios lo está produciendo. Yo lo veo en cada una de mis hijas cuando converso con ellas, cuando trato de escarbar ahí en su corazón y preguntarle y le pregunto y esto y aquello y cómo ves tú esto, qué harías y si te dicen para que viajes, qué decisión tomarías. Ahí voy viendo y digo, ya. Entonces, pero muchas veces me he dado con la sorpresa de que aun cuando yo pensaba de que no, ellas no están pensando como yo pienso en las cosas de Dios, veo que sí, Dios está obrando en cada una de ellas y soy consciente de que yo no puedo hacer nada para hacer que ella ya comience a correr, comience a estar en una posición en la iglesia o comience a tener un cargo. No. Yo sé que Dios en su tiempo, en su momento, trabajará en su corazón
y comenzará a mostrarle a cada una de mis hijas lo que tienen que hacer. Hay una historia, y con esto termino. Dice, había unos padres de familia que tenían una hija de 4 años, ¿no? Y la niña les había dicho que ella ya sabía manejar sin esas ruedas que les ponen como el soporte, ¿no? Y bueno, ellos le dijeron, ok, si tú dices que ya sabes manejar, entonces vayamos al parque y vas a manejar. Sí, yo ya sé manejar. Llevaron la bicicleta, la bajó el papá y dice que él le estaba agarrando del asiento y él le decía, pedalea, pedalea. Y ella comenzó a pedalear, pero él la tenía sujetada y ella gritaba y decía, miren, ya manejo sola, ya manejo sola. Pero el papá era el que la tenía sujetada y el papá estaba corriendo con ella. Y ella decía, ya manejo sola, ya manejo sola. Eso es parte de la situación que muchas veces nosotros nos atribuimos, ¿no? De que quizás ya hemos alcanzado algo en la vida cristiana, ¿no? Que de repente ya hemos madurado lo suficiente, que de repente ya tenemos un nombre, un cargo, pero no nos damos cuenta que es Dios quien está ayudándonos, quien está sujetándonos y quien está dándonos por medio de su gracia y por medio de la vida de Cristo esa madurez, ese crecimiento, ese poder ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestro conocimiento, todo es por pura gracia de Dios. Entonces, dice, la gracia de Dios nos ha sido revelada con un poder tan tenaz que no dejará que el pecado triunfe al final de cuentas. Cuando un cónyuge comunica gracia, superamos los errores y el camino se vuelve algo agradable. Así debe ser cuando los pecadores dicen, acepto. Comuniquemos gracia, hermanos. La gracia de Dios es que no te da lo que te mereces. Nosotros muchas veces queremos tomar, como quien dice, cobrársela a mi esposa, ¿no? No está en nosotros hacer eso. Es la gracia de Dios para contigo y es la gracia de Dios para con tu esposa, para con tu esposo, para con tu hijo, para con tu hija, para con tu hermano, con tu vecino. Es esa gracia tenaz de la que habla el autor y dice, Dios no te va a dejar, Dios va a finalizar lo que Él ha prometido que hará en tu vida. Así que doy gracias al Señor. Quiero hacer una oración allí donde está, hermano. Si usted está entendiendo cada tema que es importante, yo le animo, hermano, hermana, lean el libro, les va a ayudar mucho para poder entender desde la perspectiva de Dios qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Oh Jehová, te doy gracias, Señor. Tú eres escudo alrededor de mí, Señor. El salmista decía, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Señor, nosotros no somos nada, Señor. Sin ti, nosotros no somos nada. Tú nos has dado, Señor, un nombre, nos has hecho tus hijos, nos has perdonado. Señor,
por tu gracia, Señor, nosotros estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, y que cada día, Señor, cada uno de nosotros pueda entender, Señor, que la vida cristiana, Señor, debe ser una vida de rehusarnos a hacer lo malo, de negarnos a buscar esas cosas del mundo, Señor, que no te agradan, de hacer, Señor, lo bueno y de ya no ser partícipe, Señor, de las cosas del mundo. Te pido, oh Jehová, que guardes, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que ayudes a cada matrimonio, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda entender que tu gracia nos alcanzó y que ahora nosotros, Señor, podemos extender esa gracia, Señor, para perdonar, para poder, Señor, ver a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, Señor, y poder, Señor, también extenderle, Señor, esa gracia, Señor. La vida de Cristo, Señor, sea reflejada en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, poder vivir una vida genuina, Señor. Una vida en la cual nosotros podamos, Señor, ser esa luz, ser esa sal, imitando a Cristo, Señor, haciendo conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.